¿Es el mormonismo una secta? Este es el programa de hoy y para desarrollarlo nos acompaña el erudito profesor Joel Groat, quien ha venido de Grand Rapids, Michigan para abordar este tema, y me acompaña también Carlos Guadaño. El programa promete mucho. No se vaya, quédese con nosotros. Este es El Mundo en Perspectiva. Qué bueno que usted está con nosotros. El programa de hoy, como ya lo anunciamos, ¿es el mormonismo una secta? Para desarrollar este programa me acompaña de Grand Rapids, Michigan, Joel Groat y Carlos Guadaño de Chicago. Muchas gracias por estar en el programa de hoy. Vamos a tratar de resolver esto, si ojalá podamos resolverlo. ¿Es el mormonismo una secta? Pero vamos a definir qué es secta. Joel, claro. ¿Qué es una secta? Bueno, una secta se puede definir de dos aspectos. Se puede definir de un aspecto social, las características que lleva. Por ejemplo, sectas se reconocen porque tienen liderazgo dominante, tienen manipulación, coerción, miedo, todo eso para controlar los que son miembros. O sea, es un liderazgo de arriba para abajo. Muchas veces se ve un control de información. Hay cosas que el liderazgo dice que se puede leer, que no se puede leer. Y además de eso, eso resulta en cierta aislación social. La gente se cree mejor, se cree la única iglesia verdadera entre todas. Y con todo eso, hay siempre cierta cultura de engaño. O sea, se permite el engaño si es para apoyar y ayudar a la organización, a la religión. Esas son todas marcas sociales de la secta. O sea, dentro a veces de algunas iglesias. Marcas sociales, ¿qué otras marcas hay? Hay marcas doctrinales. Ok, veamos. Porque el cristianismo se define por como 4 o 5 cosas que tiene en común toda iglesia. La idea de que hay un solo Dios vivo y verdadero que siempre ha sido Dios. Es un Dios que es Trinidad. O sea, este Dios existe como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesucristo es completamente Dios, completamente humano, siempre ha sido Dios. Salvación por la fe. La salvación viene por la fe, por la gracia. Y la iglesia no es una denominación, la iglesia es la iglesia universal, representada por cada creyente en cada edad, y respecto a su denominación, se ha puesto su fe en Cristo y ha recibido esa fe por la gracia. Ahora, una secta es una religión, es una iglesia que rechaza la mayoría o todas esas distintivas características del cristianismo. Lo que pasa es que muchas veces emplea mucho de la misma terminología, emplea la Biblia como escritura, aunque siempre añada otra cosa. O sea, siempre una secta tiene una autoridad más allá de la Biblia. Veamos, ¿cómo Carlos Guadaño define una secta? Sí, yo haría énfasis, ya que estamos hablando de un programa cristiano, en una secta en términos doctrinales. Cuando un grupo de alguna manera rechaza lo que son doctrinas fundamentales, doctrinas históricas, doctrinas bíblicas que se han creído a lo largo de la historia de la iglesia. Doctrinas que Cristo mismo enseñó, como también los escritores de la Biblia, ¿verdad? El Nuevo Testamento, el apóstol Pablo. Entonces, cuando rechazan esas verdades, estoy hablando de doctrinas esenciales, no doctrinas periféricas, entonces diríamos que ese grupo es una secta. De acuerdo. Bien, el tema aquí es los mormones, y yo quiero dejar claro que nuestro objetivo al hacer este programa no es porque tengamos algo personal contra una persona. Espero que no. ¿Verdad? Tengo muchos amigos mormones, ¿verdad? Hasta gente que ha sido obispo, así que para mí es muy importante que todo sea algo personal contra la gente mormona. Sí, no tenemos nada en contra, pero la palabra de Dios, nosotros somos personas que somos fieles a este libro. Sí. Y la Biblia nos llama a nosotros a denunciar aquellas cosas que están en contra de estos principios, y eso no es negociable, no lo vamos a negociar. Sí, claro. Entonces no queremos crear ninguna controversia, y todo aquello que no esté conforme a la palabra, pues entonces hay que dejarlo suficientemente claro. Entonces vamos a hablar del mormonismo hoy, pero
había que hacer esa aclaración, ¿verdad? Sí, sí, claro. Entonces, vamos a hablar de cuestiones históricas del mormonismo para ubicar a la gente en el contexto. Hablemos de algunas cuestiones históricas, Joel, del mormonismo. ¿Cómo surge esta religión, este grupo, esta secta? Sí, claro. La religión surge en el 1830 con José Smith. Es un hombre joven que afirma que ha encontrado una nueva escritura, el Libro de Mormón, algo escrito supuestamente en planchas de oro que él encontró enterrado en la tierra, mostrado a él por un ángel. Y a él le ha dado la tarea Dios mismo, según una visión. José Smith afirmó en 1820 haber tenido una visión de Dios el Padre y Jesucristo, ambos que le aparecieron en forma física a José Smith, diciéndole que todas las demás iglesias eran erradas, que todo su credo era abominación y que cada profesor de esos credos era pervertido y apartado de Dios. O sea, en un solo golpe, José Smith anuncia que ya no hay verdad en la tierra, no hay iglesia verdadera, no hay credo verdadero, no hay creyente verdadero, y le toca a él restaurar el cristianismo verdadero. Eso es la afirmación fundamental del mormonismo, que son la única iglesia verdadera en la tierra. Ok, históricamente, ¿algo, Carlos, que quieras agregar sobre eso, de la historia del mormonismo? Sí, básicamente enfatizar de que para la iglesia mormona y para José Smith, la idea que son la única iglesia. Han creído de que la iglesia cristiana a lo largo del tiempo está muerta, ha dejado de existir, y al decir eso, de alguna manera, están contradiciendo lo que la Escritura declara cuando Cristo habló, donde Él dijo que Él edificaría la iglesia. Vamos a hablar de algunas prácticas de los mormones. La más conocida, evidentemente, es la práctica de la poligamia, de las cuestiones doctrinales, ¿verdad? Porque todavía hace muy poco en los Estados Unidos hubo un escándalo en Texas, creo que hace un par de años, de un polígamo allí, ¿no? Y una demanda del Estado, etcétera, etcétera. Pero hay muchísimas otras prácticas. Hablemos de alguna de esas prácticas, vamos a discutirlas aquí con Carlos y Joel. Sí, bueno, lo que quiero aclarar es que la iglesia mormona practicó la poligamia hasta en 1890, 1900 lo más a tardar. En ese entonces, el profeta mormón recibió una revelación de Dios que ya la poligamia no era para ese entonces. Era un tiempo cuando el gobierno de los Estados Unidos y el militar de los Estados Unidos venía a quitarle los terrenos, los templos, todo de los mormones, porque seguían practicando la poligamia, aunque era contra las leyes del país. Pero en ese momento, antes de llegar el ejército de los Estados Unidos, el profeta mormón recibió una revelación que dijo, bueno, ya dejamos eso. Y en ese momento dejan de hacerlo. Lo que pasa es que los líderes mormones por muchos años habían afirmado que la poligamia nunca se podría dejar, que era algo puesto por Dios, era necesario para la salvación, para exaltación a ser Dios, y que jamás se podía quitar. Lo que pasó cuando el profeta dio esa revelación es que algunos de los mormones que habían practicado fielmente la poligamia dijeron no. El profeta mormón ha dejado de ser inspirado por Dios. Él ha sido socavado por la presión del gobierno. Ahora la poligamia se tiene que practicar y ellos se apartaron de la iglesia mormona de Utah. Y ahora hay grupos, hay sectas de los mormones polígamos que existen hasta hoy día, que siguen a José Smith, siguen el libro de Mormón y son mormones fundamentalistas. Que practican la poligamia. Pero la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de Utah ya no practica la poligamia. De acuerdo, hablemos de otras prácticas mormonas. Otras prácticas que tienen son los ritos que tienen del templo. O sea, ellos tienen templos, tienen capillas para los domingos, pero también tienen templos grandísimos con un ángel arriba. Y en esos templos practican 3 ceremonias que son esenciales para su propia salvación, vida eterna. ¿Cuáles son esas 3 ceremonias? Bautismo por los muertos, un casamiento eternal, o sea, el hombre y la mujer se casan por la eternidad, no solamente para esta vida. Y el 3 es una ceremonia de investidura, donde el mormón es investido con poder, con información que él necesita para poder progresar hasta el más alto cielo. ¿Qué otras doctrinas caracterizan a los mormones? El más distintivo es su doctrina de Dios. Como hemos dicho, la iglesia cristiana ha afirmado que hay un solo Dios. La Biblia enseña que hay un solo Dios, siempre ha sido Dios. ¿Y ellos qué creen?
que Dios una vez fue un hombre como nosotros, que nació a un Dios anterior, y como hombre tuvo su esposa. Ambos progresaron, evolucionaron a llegar a un nivel de deidad, y al llegar a ser Dios ellos, empezaron a crear hijos espirituales que mandaron a esta tierra para repetir todo el proceso. Y según ellos, ¿con quién se casó Jesucristo? En eso hay, históricamente algunos líderes han dicho que Jesucristo se casó con María Magdalena, pero eso nunca ha sido algo oficial de la iglesia, ha sido algo propuesto por algunos líderes mormones ancianos. Hoy día no hablan del casamiento de Jesucristo. Es una cosa, es una anomalía en su doctrina, es una inconsistencia que tienen, porque supuestamente no se puede ser Dios uno sin haberse casado, pero no enseñan que Jesús se casó, así que eso presenta una de muchas inconsistencias. Carlos, ¿alguna doctrina que quieras mencionar? Algo que... Sí, algo que ellos enseñan, que quizás muchas personas no conocen, que han enseñado que Lucifer o Lucero y Jesucristo son hermanos. Vaya, y que de alguna manera pues Lucero se portó mal, ¿verdad? Y llegó a ser, ahora digamos, el diablo, y Jesucristo se portó bien. Entonces, de alguna manera, como raza humana, somos hermanos de ambos. Eso es algo que siempre sorprende, ¿verdad? Sorprende a las personas, porque típicamente el mormón trata de aparentar como que son lo mismo que la iglesia cristiana. Claro, eso es cierto. Y como trata de aparentar eso. Sí, y como las personas que no conocen lo que está en la escritura, no capta la diferencia entre lo que es el mormonismo y lo que es el cristianismo. Sí. Vamos a ir a una pausa. Usted está viendo El Mundo en Perspectiva. Qué bueno que está con nosotros. No se vaya. Yo quiero ayudar a mujeres que sufren. Yo quiero ayudar a jóvenes con problemas. Yo quiero ayudar a matrimonios en conflicto. Si deseas saber cómo, regístrate en universidadparalíderes.com/orientación familiar. Usted está viendo El Mundo en Perspectiva. En este momento estamos haciéndonos una pregunta. ¿Es el mormonismo una secta? Y tenemos entonces a Janet Mendoza desde Chicago, quien nos va a dar su opinión sobre este tema. Te escuchamos, Janet. El mormonismo es una secta porque el mormonismo no es cristocéntrica. Ellos creen nada más que nosotros vamos a llegar a ser dioses, que la salvación no es por medio de Jesucristo. También ellos creen en el bautismo de los muertos, que nosotros si nos bautizamos por alguien va a ser salvo. Entonces ellos no dejan nulo lo que es la salvación de Jesucristo. También ellos creen que nosotros vamos a llegar a reinar en los planetas y que vamos a tener familias como las de aquí, viviendo siempre en la carne y no en el espíritu, como dice la palabra. Usted está viendo El Mundo en Perspectiva. Gracias, Janet, por tu opinión. Apreciamos muchísimo. Anteriormente, Carlos nos estaba hablando de que, según el mormonismo, Jesucristo es hermano de Lucifer. My goodness. Qué cosa más terrible. Pero Joel tiene ahí el texto que nos va a explicar. A ver, Joel, te escuchamos. Sí. Esto se llama Principios del Evangelio. Es un libro fundamental de enseñanza mormona. Esta es la edición más reciente en español. ¿Y qué dice? Lo que dice, y está en el capítulo 3, página 15, tenemos a Jesús presentándose para ser Salvador del mundo. Y dice que también Satanás, que se llamaba Lucifer, también dijo: heme aquí, envíame a mí a ser Salvador del mundo. Seré tu hijo y redimiré a todo el género humano. Más adelante dice: después de escuchar a sus dos hijos, nuestro Padre Celestial dijo: enviaré el primero. Lo que pasó en ese momento es que al rechazar el plan de Satanás de ser Salvador del mundo, Satanás rebeló con una tercera parte de los espíritus en el cielo, hermanos de nosotros, y en esa rebelión y esa guerra contra Jesús, luchó, perdió, fue botado del cielo, y esa es la explicación mormón para el diablo y luego los demonios, los que siguieron a Satanás. Entonces, eso es algo fundamental en sus libros, pero hasta a veces muchos mormones, gente que se ha convertido al mormonismo, no sabe de esa enseñanza. Hablemos del Libro del Mormón.
ese libro, claro, es una revelación que Moroni, así es, ¿verdad? Sí, Ese bueno. Moroni se le da a Smith. ¿O cómo es la cosa? Ok, bueno, lo que hay que entender que con la historia mormona muchas veces hay dos aspectos. Hay el aspecto tradicional, maquillado, lo que se presenta oficialmente. Y muchas veces hay un lado histórico de lo que ha pasado que en veces se mantiene cubierto porque choca mucho. La presentación del libro de Mormón oficial tradicional es que el ángel Moroni apareció a José Smith, le entregó planchas de oro que contenía escrituras de profetas que habían vivido en el mundo, el continente americano. Es un libro paralelo a la Biblia, pero de profetas de las Américas. Y por eso se debe aceptar y se puede tomar como otro testamento de Jesucristo, como lo dicen. Y dicen que tiene todo igual con la Biblia, que no hay ningún problema. ¿Cuántos libros tiene el libro del Mormón? Wow, el libro del Mormón tiene, no me acuerdo, pero unos 15, 17 libros, algo así. ¿Cuáles son algunos títulos de nosotros? Jeremías, Isaías, Lucas, Sí. Marcos. ¿Cuáles son algunos En el libro de Mormón tenemos primer y segundo Nefi, Jacob, Enos, Harom, Omri, Mosía, Alma, Elamán, Mormón, Éter y Moroni. Y muchos de ellos son profetas. ¿Y cómo hacen? Ellos leen la Biblia y el libro del Mormón. ¿Cómo manejan? Porque ellos también Sí. hablan de la Biblia. No, claro, y en verdad lo que tengo aquí se llama una triple combinación, porque los mormones llevan la Biblia y también 3 escrituras adicionales. El libro de Mormón, que es esa colección de esos profetas, lo que se llama Doctrina y Convenios, que es una colección de revelaciones que Dios supuestamente dio directamente a José Smith, y la Perla de Gran Precio, que es otra colección de libros, pero escrituras ancianas restauradas por José Smith. Entre ellos el más famoso es el que se llama el libro de Abraham, un libro supuestamente encontrado, escrito en papiro, que compró José Smith de un viajante de costas egipcias, que él tradujo. Yo cuando estudiaba estas cosas allá en el año que murió el rey Uzías, yo estudiaba sectas y eso, me dijeron que uno de estos libros, alguien una vez dijo que se lo había robado Smith, la autoría. ¿Es eso cierto? Sí, hay, o sea, la explicación para el libro de Mormón hay muchas, y uno es que había un manuscrito perdido. Exacto, de alguien ahí que dijo, hey, yo escribí esto y este tipo me lo sacó aquí. Sí, y en verdad... Me lo pirateó, pues, en otras palabras. Sí, y lo que pasa es que no hay mucha evidencia para esa teoría, hay algo circunstancial. El más probable es que es un invento de José Smith, tomado de ideas de muchos libros y muchos conceptos muy vigentes en esa época, en el siglo XIX. Carlos. Sí, y hablando de las escrituras que ellos ocupan, una de las cosas más alarmantes es de que realmente a la escritura a la cual le dan menos peso es, la única verdadera escritura es la palabra de Dios. Sí. Y ellos le dan menos peso. Le dan menos peso. Es más, ellos creen que hay errores que de alguna manera han llegado a la escritura y consideran que para realmente poderla entender necesitan sus otras escrituras. A modo de que estos otros libros que ocupan, como el libro de Mormón o Doctrina y Convenios, viene siendo como un lente o un filtro o un medio por el cual ellos pueden mejor entender lo que está en la palabra de Dios. Y cuando ellos ofician sus ritos, sus predicaciones, ¿utilizan que el libro del Mormón o Perla de Gran Precio? ¿Cómo manejan eso? Todas. Ocupan algo de todo. Ya. Ok, de acuerdo. Entonces vamos a ir a una pausa, mis estimados. Excelente. Usted está viendo el mundo en perspectiva. No se vaya, quédese con nosotros. Yo quiero enseñar la Biblia a los niños. Yo quiero educar a jóvenes. Si deseas aprender cómo, regístrate en universidadparalíderes.com/educación cristiana. Apocalipticismo es el libro que tengo el gusto de presentar. Este libro tiene objetivos bien claros. Número 1 es aportar conocimiento al tema del fin del mundo. Número 2, denunciar los abusos que ha cometido la industria de la comunicación masiva. Número 3, dejar claramente establecido que las predicciones, las profecías del Apocalipsis no deben interpretarse ni en el pasado ni en el futuro, sino en el presente. Y finalmente, presentar una teología propia, contemporánea, libre de injerencias foráneas.
Este es El Mundo en Perspectiva. Estamos hablando sobre los mormones. ¿Son una secta? Carlos, ¿dónde es que los mormones tienen su sede principal? Bueno, allá en el estado de Utah. Allá es donde tienen... en Salt Lake City. En Salt Lake City, exactamente. En Utah, ahí es donde están el templo de los mormones. Sí. Ok, política, organizacionalmente, ¿cómo están organizados los mormones? Hay un hombre, y que conste, que yo lo conocí. Una vez me llevaron allá a Utah, Salt Lake City, y estaban teniendo su asamblea mundial, no sé qué historias. Sí, tiene una conferencia general 2 veces al año. Exactamente, así que yo vi al hombre ahí de lejos, por supuesto, porque me llevaron por cuestiones turísticas unas y por cuestiones educativas las otras, ¿no? Sí. Etcétera, etcétera. ¿Cómo funcionan políticamente ellos? Ellos tienen ese profeta, ahora es Thomas Monson, es considerado profeta, vidente, presidente de la iglesia, es la autoridad máxima. Él tiene 2 consejeros que lo acompañan y junto a esos forman lo que se llama la primera presidencia. Debajo de ellos son 12 apóstoles y esos apóstoles tienen cargo geográficamente del mundo. Debajo de los 12 apóstoles hay, yo creo que ahora 3 o 4 quórums de lo que se llama quórums de 70, grupos de 70 hombres que ahora se encargan más a nivel metido geográficamente de lo que ocupa la iglesia mormona. Esos todos se llaman autoridades generales y ellos todos tienen una autoridad especial como llamados por Dios. Y siempre el movimiento es de arriba jalando. Es piramidal. Sí, o sea, cuando muere el profeta, el apóstol con máximo tiempo como apóstol llega es el que le sucede. Y luego se escoge él, sus consejeros, y escogen de los quórum de 70 el nuevo apóstol. Pero siempre es de abajo llevado para arriba. Ya entendí. Muy interesante. Hablemos de billete, de dinero. Como dirían mis amigos españoles, de pasta. ¿Cómo se sostiene la iglesia del mormón? Porque nosotros vamos a unos lugares recónditos de América Latina y el mundo y tienen sendos templos. Sí. Y my goodness, esa cosa cuesta billetes. No sé. Y yo no creo que de diezmos y ofrendas esta gente se sostenga, señores. Sí, Entonces, construido... a ver, veamos, billete, ¿cómo funcionan financieramente? Ok, se estima que la iglesia mormona recibe anualmente unos casi $6 billones en ingresos anuales. Ok, vamos a hacer una pausa, vamos a repetir esa cantidad. ¿Cuánto? Hasta casi $6 billones anualmente. Esto es más grande que cualquiera de los países de América Central. No, sí. Y la gran mayoría de eso viene de los diezmos de los miembros mormones. O sea, tienen unos 500, 600, tal vez más millones en inversiones financieras. Hablemos de las inversiones. Hemos oído de que cadenas de hoteles, de esto y de los... Bancos, terrenos, tienen actos, tienen fincas, tienen terrenos en la Florida. Se llama Bonneville Communications, medios de comunicación alrededor del mundo. Son muy sabios, o sea, no hay nada malo, o sea, han sabido invertir. He oído que en Hawái tienen cualquier tipo de inversiones. ¿Sabes algo de eso, Joel? Sí, tienen un centro educativo, un centro turístico, Polynesian Cultural Center, Centro Cultural Polinesiano. Totalmente corrido por los mormones y es una atracción grandísimo. Tienen universidades, tienen el Brigham Young en Salt Lake City. Yo creo que fue un profeta de los mormones en el pasado. Sí, fue el segundo profeta. Así que ellos tienen mucho dinero. El diezmo es lo que más apoya a la iglesia financieramente. El diezmo no son las inversiones en los hoteles, en las aerolíneas, la bolsa de valores. Eso es parte, pero la gran mayoría viene de los diezmos. Y eso es porque sin diezmo no hay vida eterna. A la vida. Carlos, ¿qué piensas de esto? De cómo ellos inteligentemente han creado todo este emporio económico para poder sostener la iglesia. ¿Qué piensas? Sí, bueno, si están dando el diezmo para poder alcanzar la salvación y obtener vida eterna, esa pues sería su motivación y quizás es la respuesta pues a su pregunta, ¿verdad? Por eso quizás tienen tanto dinero para los grandes templos y tan bien remodelados y edificados, aún en lugares tan pobres, ¿verdad?, alrededor del mundo. Ya para ir epilogando con este programa, Carlos, ¿cuál debe ser la actitud del cristianismo de la iglesia? Tú eres pastor en Chicago. ¿Cuál debe ser la actitud de la iglesia frente a una secta como el mormón?
Bueno, sobre todo necesitamos el amor de Dios que hay en Cristo en nuestros corazones para con ellos. Yo pienso que nosotros no debemos despreciarlos, pero debemos de ver la manera de ganarlos. Yo he tenido oportunidad para entrar en diálogo con mormones, con misioneros mormones, de evangelizar a personas que... Pero ¿cómo los ganas si ellos más bien son entrenados para ganarte a ti? Sí, pues hay que mostrar respeto, hay que escucharlos y de esa manera ganar el derecho para que ellos también nos escuchen a nosotros. Y yo creo que así a través de un mutuo respeto hay manera de ganarlos. No hay que faltarle pues al respeto, hay que entender que también ellos han sido engañados por otros que quizás que tienen más tiempo en el camino. Pero es complicado porque estos misioneros que salen allí con sus camisas blancas y ese tipo de detalles son entrenados para hacer ese trabajo, no están allá a la zumba marumba. Ellos pasan por un entrenamiento riguroso. Sí, y lo que eso nos muestra es la importancia que nosotros también nos entrenemos más en las Escrituras, porque en ellas hay la vida eterna, y que también nosotros enseñemos a los miembros de nuestras iglesias y además hermanos cristianos a poder también saber cómo entrar en diálogo y ganarnos, porque nosotros realmente no debemos de temer. Tenemos la palabra de Dios y Dios usará su palabra, pero hay que escudriñar las Escrituras cada día y ver la mejor manera de poderles hablar y mostrarles a la luz de la palabra los errores en los cuales han caído. Se nos ha acabado el tiempo. Yo sé que había 10,000 cosas más para hablar y ya nos ha mostrado Joel que es erudito en el tema del mormón. Creo que tiene una licenciatura en mormonismo, ¿es verdad? No. Bueno, casi, pero tengo 25 años en el campo de 25 estudios, 25 años hablando y manejando este tema. Wow. Yo les agradezco su presencia, los aportes que ustedes han dado son muy significativos y además van a ayudar a nuestra teleaudiencia a entender mejor este fenómeno. Usted ha visto el mundo en perspectiva, hemos hablado acerca del mormonismo. La palabra de Dios claramente nos enseña a nosotros cuál es la verdad y cuál es la mentira, y tenemos una responsabilidad de abrazar la verdad y denunciar y rechazar todo aquello que va en contra de la Biblia.